La caída de Phnom Penh, 1975. La Guerra Civil de Camboya fue uno de los conflictos que se desataron a la vez en el sudeste asiático, siendo el más famoso la Guerra de Vietnam. En Camboya se libraron 8 años de guerra civil que terminaron con la victoria de la guerrilla comunista de los Khmeres Rojos. En 1967 estalló la Guerra Civil de Camboya, pero en 1970 la monarquía camboyana fue derrocada por un golpe de estado militar liderado por el mariscal Lon Nol, que estableció la República Khmer, un estado que se mostró favorable a Estados Unidos y que contribuyó a una intervención pasiva del régimen camboyano en la Guerra de Vietnam, lo que parecía ser un gran acierto táctico para cortar las vías de suministros del Vietcong, perseguirlo y arrinconarlo, terminó siendo a la larga un gran error que facilitó la proliferación del comunismo a lo largo del sudeste asiático y que trajo consecuencias nefastas para la población local. Bienvenido a la guerra, soldado. He hecho este vídeo como especial para agradeceros que hayáis hecho posible que Canis Belli ya esté en el programa partner de YouTube. Si te ha gustado este vídeo, escríbeme un comentario para decirme qué te ha parecido o para decirme de qué quieres que hable en mi próximo vídeo. Si quieres equiparte bien para la batalla, ya está activada la tienda online con productos exclusivos de mi canal, además de que se está desarrollando contenido extra al que podrás acceder en mi cuenta de Patreon. No olvides darle al like y suscribirte a mi canal si eres nuevo. Recuerda que no te suscribes a Canis Belli así sin más, te alistas a vivir la aventura de la historia. Desde 1972, el gobierno de la República Khmer apenas controlaba la capital camboyana, Phnom Penh, y una franja de ciudades localizadas en torno al Tonle Sap y a las orillas del tramo bajo del Mekong. Dichos ríos se convirtieron en las arterias más importantes que comunicaban todos los enclaves controlados por el gobierno de Lon Nol, recibiendo suministros alimentarios y armamentísticos por parte de Estados Unidos desde Vietnam del Sur, aunque el tramo fronterizo del Mekong empezó a ser hostigado por el Vietcong en 1973. Los Khmeres Rojos, el nombre popular con el que se le conocía a la guerrilla formada por miembros del Partido Comunista de Kampuchea, habían intentado hacerse con Phnom Penh en varias ocasiones, lanzando ataques directos que resultaron ser infructuosos. Esta vez, la guerrilla comunista optó por cambiar de táctica y atacar Nak Lung el 12 de enero de 1975. Nak Lung era un pueblo localizado a 40 kilómetros de la frontera con Vietnam del Sur, que era una importante base de suministros para el régimen camboyano. A medida que pasaba el tiempo, la presencia de los Khmeres Rojos en torno al Mekong fue agudizándose. Los convoyes fluviales con dirección a Phnom Penh, cargados de provisiones y de transporte de personal, sufrieron ataques con más frecuencia e intensidad. Incluso los guerrilleros colocaron minas marinas en el río, con las que hicieron estragos en varios convoyes. La marina camboyana tenía elementos para hacer barridos de minas en el río, pero era tal la presencia guerrillera en la región que prácticamente una cuarta parte de la flota fluvial camboyana quedó destruida y el 70% del personal marino murió en un mes de combates. El ejército camboyano trató de hacerse con el control del territorio por tierra, pero todos los intentos por lograrlo resultaron en vano, y el Estado Mayor camboyano decidió que era mejor que las guarniciones permanecieran recluidas en las ciudades a la defensiva. Entonces, el ejército camboyano decidió detener por completo cualquier tráfico fluvial por el Mekong y recibir los suministros por vía aérea a través de aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense. Pero la ayuda de Estados Unidos se vio condicionada por la enmienda Case-Chatz, que prohibía cualquier participación militar estadounidense en el sudeste asiático desde 1973. El puente aéreo organizado por Estados Unidos para trasladar la ayuda tuvo que realizarse mediante la aerolínea civil Bird Air, que operaba en la región desde 1960. El gobierno de Estados Unidos tenía contratada de antes a Bird Air para realizar diferentes misiones de transporte, así que no tuvo ninguna dificultad en contratar de nuevo a la compañía para hacer el puente aéreo diario desde la base de la Real Armada tailandesa de Utapao al aeropuerto de Pochendong a las afueras de Phnom Penh, prestándola además aviones de transporte militar Lockheed C-130 Hércules y Douglas DC-8 de la Fuerza Aérea y de la CIA.
Entre el 17 de febrero y el 14 de abril, los pilotos de la compañía, más el personal secreto del gobierno estadounidense, realizaron 20 vuelos diarios para cumplir su misión de envío de suministros a la capital camboyana. Para realizar este tipo de misión, el aeropuerto de Pochettnon contaba con las instalaciones militares que construyó el ejército de Estados Unidos en los años 60. Los Khmeres Rojos se dieron cuenta de que el gobierno camboyano había sido capaz de eludirlos mediante el puente aéreo. La guerrilla comunista debía atacar el aeropuerto de Pochettnon si quería colapsar al gobierno de Lon Nol mediante la escasez de víveres, quedando forzada a lanzar ataques sobre Phnom Penh. La séptima división del ejército camboyano apenas controlaba con seguridad un área de 15 kilómetros en torno a la ciudad. Los Khmeres Rojos comenzaron a hacer ataques para tratar de romper por el oeste las líneas gubernamentales con el propósito de acercar sus piezas artilleras hasta el aeropuerto de Pochettnon y así impedir el abastecimiento a la ciudad. A principios de marzo, las aldeas de Tul Salto y Tul Lep cayeron bajo el poder de la guerrilla comunista, que pudo emplazar sus piezas artilleras y cañonear el aeropuerto. Pero con mucho esfuerzo, el 15 de marzo, un contraataque del ejército gubernamental logró recuperar estas dos aldeas. Los ataques guerrilleros se intensificaron y fue haciéndose patente que el ejército camboyano apenas controlaba las poblaciones y las carreteras que las unían, porque los Khmeres Rojos fueron infiltrándose en las zonas selváticas, desde donde hicieron varios ataques artilleros contra el aeropuerto. En uno de esos ataques, el 22 de marzo, los Khmeres Rojos lograron alcanzar con cohetes a 2 aviones de suministro. Al día siguiente, la Embajada de Estados Unidos publicó un comunicado en el que anunció la suspensión del puente aéreo, pero tras varias horas de conversaciones entre los mandos militares camboyanos y los diplomáticos estadounidenses, los camboyanos pudieron convencer a los estadounidenses que esperaban contener la ofensiva comunista hasta la llegada de la estación de las lluvias, que era cuando la jungla se volvía intransitable y los Khmeres Rojos paralizaban su actividad. Finalmente, el 24 de marzo, se volvió a activar el puente aéreo. A finales de marzo, se libraron intensos combates en Tul Salto, que cambió de manos en varias ocasiones, pero la situación se volvió más crítica cuando los Khmeres Rojos lograron hacer intransitable la carretera 4, aislando a las diferentes unidades de la tercera división en reductos defensivos. Mientras que en Nak Luong, la presión de los Khmeres Rojos fue haciéndose cada vez más fuerte. Era tal la intensidad de ataques de los Khmeres Rojos que se convirtió en una odisea el simple hecho de abastecer por aire a la guarnición, produciéndose situaciones límite de carestía de munición y armamento. Los suministros llegaban muy de vez en cuando. La situación gubernamental era insostenible. Lon Nol dimitió el 1 de abril. Unos helicópteros le trasladaron a él y a su familia a Pochettnon para coger un avión de la aerolínea Royal Air Cambodia que lo llevó al exilio a Tailandia. El presidente del Senado camboyano, Soukham Koi, fue nombrado presidente de la nación y empezó a entablar conversaciones con los Khmeres Rojos para pactar la rendición. La noche del 1 de abril, el ejército ya no pudo sostener la defensa de Nak Luong, cayendo la ciudad en manos comunistas. 6.000 guerrilleros que se hallaban prisioneros en Nak Luong fueron liberados e integrados rápidamente a las fuerzas que sitiaban la capital, además que los Khmeres Rojos también capturaron cañones que iban a usar para cañonear Phnom Penh. La caída de Nak Luong trajo consigo que, entre el 3 y el 4 de abril, todos los reductos controlados por el gobierno a lo largo del Mekong cayeran como fichas de dominó. Entre el 2 y el 11 de abril, el frente del noroeste de Phnom Penh era una línea frágil de constantes ataques y contraataques. Las posiciones cambiaban de manos varias veces al día y, aunque las tropas gubernamentales contaron con apoyo aéreo, este era muy impreciso y apenas era de ayuda. Por el oeste, la tercera división trató de reagruparse rompiendo los cercos a los que estaban sometidas las unidades, pero cualquier intento resultó en vano. Para colmo, un ataque aéreo falló en el bombardeo y el cuartel general de la tercera división fue destruido por fuego amigo, minándose la moral de los soldados completamente. El frente del noroeste también se estaba desmoronando y el ejército envió a su única reserva, la Guardia Provincial,
que era un cuerpo policial, cuyos efectivos ya marcharon con miedo al frente y huyeron aterrados al recibir los primeros disparos de los Khmeres rojos. En un intento desesperado del gobierno de Estados Unidos para seguir manteniendo su influencia en Camboya, el embajador estadounidense en Pekín, George Herbert Walker Bush, se puso en contacto con el rey camboyano, Norodom Sihanouk, el 11 de abril, para que abandonara el exilio en China y volviera a tomar el control de su país. Pero Sihanouk se negó a ello, pues era consciente de que pretender volver a reinar en el estado en el que estaba su país era una muerte segura. El 12 de abril, viendo que no había ninguna solución diplomática para conservar su influencia en Camboya, Estados Unidos realizó la operación Eagle Pal, es decir, se produjo la evacuación de todo el personal civil y militar estadounidense en Camboya. 289 personas fueron evacuadas. El embajador estadounidense John Gunter Dean ofreció al equipo de gobierno camboyano que los acompañara en la evacuación, pero los camboyanos se negaron, excepto Coy, que huyó en secreto tras aparentar que se quedaba junto con los ministros de su país. La inesperada huida de Coy dejó un vacío de poder y dinamitó por completo la moral. Dieron comienzo las deserciones masivas en el ejército. Las carreteras se llenaron de refugiados hacia Phnom Penh y las autoridades de la ciudad no sabían qué hacer con los refugiados. Además, las autoridades quedaron colapsadas y resultó imposible identificar a posibles Khmeres rojos que se hubieran infiltrado entre los refugiados. El Consejo de Ministros nombró a Lomboret como primer ministro y, a las pocas horas, Lomboret traspasó el poder político a una junta militar que se formó a las 11 de la noche del 12 de abril. El frente se estaba desmoronando por completo. El 13 de abril, los Khmeres rojos estaban en las inmediaciones del aeropuerto de Pochendón y no era seguro aterrizar en él, ni realizar cualquier actividad. Hubo que improvisar que helicópteros y aviones más pequeños llevaran los víveres a la base militar de Mean Chey. Para colmo, no se cumplieron las expectativas del Estado Mayor camboyano para el 13 de abril, día del Año Nuevo del calendario camboyano. El generalato, que calculaba que la insurgencia detendría los combates y permitiría al ejército tener un tiempo de descanso por ser el día de Año Nuevo del calendario camboyano, los Khmeres rojos continuaron con los combates y el 14 de abril sometieron Ta Khmau y por el sur se encontraron ya a las puertas de Phnom Penh. Ya no se podía abastecer la ciudad por aire y Estados Unidos dejó de enviar aviones y helicópteros a Phnom Penh. El 15 de abril, la brigada paracaidista, que cubría el sector de la orilla este, fue trasladada al otro lado de la ciudad para tratar de hacerse con el control de la Ruta 4, pero los paracaidistas no tuvieron éxito y esto facilitó mucho que la guerrilla lanzara un ataque por el este y a las 11 de la noche del 16 de abril quedara dominada la orilla del este de la ciudad por los Khmeres rojos. A las 2 de la mañana del 17 de abril, la Junta Militar decidió que las altas dignidades militares y civiles debían huir de Phnom Penh y trasladarse a Samgraog para establecer allí la capital y continuar la guerra contra los Khmeres rojos. A las 4:30 de la mañana estaban esperando los que iban a ser evacuados mientras escuchaban a lo lejos los intensos combates que se estaban dando en el este. Pasó una hora, el crepúsculo empezó a romper en el horizonte y los helicópteros para hacer la evacuación no llegaron, mientras el intenso tiroteo se detuvo porque el ejército camboyano dio inicio al repliegue por el puente de Monibong. Miembros de la Junta Militar y de altos cargos políticos, desesperanzados, comenzaron a suicidarse al volver a sus casas. A las 8 de la mañana, las fuerzas especiales del ejército camboyano reunieron 7 helicópteros en el Estadio Olímpico, que a las 8:30 trasladaron a las altísimas personalidades de la Junta Militar y del gobierno a Samgraog. A la 1:30 del mediodía, cuando aterrizaron los helicópteros en Samgraog, todos los líderes evacuados llegaron a la decisión unánime de pedir exilio a Tailandia y volar hacia Utapao. No había resistencia posible contra los Khmeres rojos. Mientras tanto, los guerrilleros comunistas se adentraron en las calles de la ciudad, siendo recibidos por un grupo de estudiantes y militares nacionalistas que pertenecían a Monatio, un movimiento nacionalista del que apenas hay información. Los miembros de Monatio trataron a los Khmeres rojos como libertadores,
pero todos los miembros de Monatio fueron posteriormente ejecutados durante la dictadura comunista de Pol Pot, siendo el propio mandatario quien acusaría a Monatio de ser una organización creada por la CIA. Nada más caer la capital camboyana en manos comunistas, los refugiados fueron expulsados de la ciudad. Los guerrilleros se mostraron muy hostiles e incluso golpearon y ejecutaron a varios civiles. No pasaron 24 horas desde la caída de Phnom Penh cuando el recién implantado régimen comunista dio inicio al genocidio camboyano, que exterminó a 2 millones de personas, es decir, a un 25% del total de la población del país. Los Khmeres rojos no permitieron la salida del país a los refugiados que tenían la doble nacionalidad camboyana y francesa. Estos refugiados fueron masacrados o trasladados a campos de esclavos, en donde muchos prisioneros murieron de hambre y de extenuación. Y aquí termina el especial en agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible que Canis Belli haya entrado en el programa partner de YouTube. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. También puedes escribirme un comentario para decirme qué te ha parecido o si quieres que hable de algo que te interese en el próximo vídeo. Un saludo y que todo vaya bien.